Delegate of Cuba. Señor presidente, señores delegados, Cuba no podía dejar de figurar en el coro de países que en esta tercera Asamblea General de las Naciones Unidas desean celebrar desde la más importante tribuna del mundo la realización ya muy próxima de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre. En efecto, fue por iniciativa cubana que desde las primerísimas sesiones de la Asamblea General en Londres se le encomendó al Consejo Económico y Social la ardua tarea de elaborar un documento de tamaña trascendencia. Y en esta oportunidad sentimos verdadero orgullo al recordar que el primer proyecto, muy modesto, depositado oficialmente para servir de base a la Declaración de los Derechos del Hombre, lo fue por el doctor Ernesto Diego, eminente profesor de la Universidad de La Habana y miembro de la Delegación de Cuba. Hoy, aquella iniciativa, madurada gracias a los brillantes trabajos de la Comisión de los Derechos del Hombre, alcanza su resultado definitivo, que fue presentado con tanto talento por el ilustre relator de la tercera comisión, el senador haitiano señor Senló, y por su presidente señor Malik, ministro del Líbano en La Habana, por quien sentimos tanta admiración y tanto afecto. Séame permitido añadir que ha sido para Cuba una honda satisfacción este hecho de ser un haitiano el portador frente a la humanidad del más valioso mensaje de las Naciones Unidas, porque no puede dejarse de reconocer que Haití es precisamente de aquellas tierras privilegiadas cuya historia entera se caracteriza por un esfuerzo heroico y constante por defender y dar vigencia a los derechos del hombre. La delegación de Cuba agradece a la tercera asamblea haber acogido con calor su propuesta de designar como relator para la Comisión de los Derechos Humanos al señor Senló. Como pueblo de la América de habla española, Cuba se siente orgullosa de haber delegado para el informe de la tercera comisión en un destacado hijo de un país americano de lengua francesa, de Haití, tierra en la cual el gran Bolívar, nuestro Bolívar, halló a la vez estímulos morales y ayuda material para lograr su gran obra de liberación y de libertad. Mi delegación, en estos momentos de alegría en que a cada uno debe dársele lo suyo, tiene el deber de reconocer la labor de gran mérito de la Comisión de los Derechos del Hombre, que trabajó incansablemente durante 2 años bajo la inspiradora presidencia de Mrs. Roosevelt y que redactó en verdad un valioso proyecto de documento que expresaba con belleza y con fuerza la aspiración más elevada del hombre del siglo XX, el advenimiento de un mundo en que los seres humanos, liberados del temor y de la miseria, disfruten de la libertad de palabra y de la libertad de creencia. Otro de los documentos históricos que inspiró las labores de la tercera comisión fue la primera Declaración de los Derechos y Deberes del Hombre aprobada internacionalmente por los pueblos americanos en Bogotá. Mi delegación, a quien le cupo el honor en la capital de la hermana República de Colombia de asumir la responsabilidad de la ponencia de aquel documento, se hizo un deber de presentar y defender ante las Naciones Unidas los más valiosos aspectos de aquel precioso texto. Y puedo afirmar ahora con toda sinceridad que las Naciones Unidas han sabido recoger todos los puntos esenciales con los cuales el documento de Bogotá podía enriquecer el proyecto del Consejo Económico y Social.
Sobre este aspecto de nuestras labores, no podemos dejar de mencionar que fue gracias al tesonero esfuerzo y al gran poder de convicción del delegado de México, doctor Campos Ortiz, que la tercera comisión agregó a su texto original el importante artículo 9, inspirado en el derecho de amparo mexicano y que es el único texto de la declaración que garantiza en el campo nacional el efectivo respeto de los derechos fundamentales reconocidos por la Constitución y por la ley. Dentro de un mismo orden de ideas, le corresponde a mi delegación el honor de haber inspirado la forma definitiva de uno de los considerandos que reconoce esencial que los derechos del hombre sean protegidos por un régimen de derecho a fin de que el hombre no se vea compelido al supremo recurso de la rebelión contra la tiranía y la opresión. Así queda inscrita en esta declaración el espíritu de uno de los artículos de la Constitución cubana que confiere el derecho de resistencia adecuada contra tales desmanes arbitrarios. Y este considerando es además un homenaje a Francia tributado por mi país, que tanto admiró y que siguió como lucha propia las etapas de su gloriosa resistencia. Nos es grato comprobar que en la declaración los derechos sociales, que son el principal aporte del siglo XX en esta materia, así como los derechos jurídicos lo fueron del siglo XIX, quedaron tratados con toda la importancia que merecen y le queremos expresar a las Naciones Unidas nuestro agradecimiento por haber acogido favorablemente textos inspirados por 2 enmiendas cubanas que reconocen en el campo del trabajo el derecho de seguir libremente su vocación y también el derecho que ha de tener todo trabajador de recibir una remuneración equitativa y satisfactoria que le asegure, así como a su familia, una existencia conforme a la dignidad humana y que sea completada de ser necesario por cualesquiera otros medios de protección social. No podrá tampoco olvidar mi delegación la acogida que recibió otra de sus iniciativas por parte de las Naciones Unidas, la de inscribir en la declaración el derecho a la protección de la honra, elevadísimo concepto moral tan enraizado en toda alma de estirpe española. Y no nos es posible silenciar que gracias al esfuerzo conjunto de Francia, México y Cuba, se les reconoció de manera definitiva a aquellos que pertenecen a la única aristocracia legítima, me refiero a los creadores, ya sean artistas, literatos o bien científicos, el derecho a la protección de sus intereses morales y materiales que les corresponden por razón de las producciones científicas, literarias o artísticas de que sean autores. No nos corresponden por el momento subrayar otros aspectos importantes de la declaración, que tanto valor le dan, pero no silenciaré que mi país y mi pueblo están altamente satisfechos al ver que de manera tan rotunda se ha condenado para siempre la odiosa discriminación racial y las injustas diferenciaciones entre hombres y mujeres. La delegación de Cuba vaciló muchas veces antes de presentar sus numerosísimas enmiendas al proyecto de la Declaración de los Derechos del Hombre. Sin embargo, en definitiva entendió que ese afán de perfección y esa severidad crítica era uno de sus deberes, ya que tenía el derecho de ser muy exigente en un asunto de esta índole, una delegación que representa a un país que tiene el orgullo de haber producido el Manifiesto de Montecristi, una de las más generosas y humanas declaraciones de los derechos y deberes del hombre que hayan presidido al nacimiento de una nación. Y crean bien, señor presidente y señores delegados, que los miembros de la delegación cubana se sienten hondamente conmovidos cuando, al recorrer los artículos de la importante declaración que vamos a aprobar dentro de unos minutos, pueden reconocer que todos sus pasajes podrían haber sido aceptados
por aquel generoso espíritu que fue el apóstol de nuestra independencia, José Martí, el héroe que al hacer de su patria una nación, le fijó para siempre esta generosa norma, con todos y para el bien de todos.